Hace más de un siglo, en las sombreadas calles de Sarajevo, Bosnia, un hecho trágico resonó en la historia con consecuencias inimaginables. Era el 28 de junio de 1914 y el mundo estaba a punto de ser testigo de un acto que desencadenaría una cadena de eventos sumiendo a las naciones en un conflicto que marcaría el inicio de una nueva era. Aquel día, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del vasto imperio austrohúngaro, y su esposa, la condesa Sofía Chotek, se encontraban en Sarajevo como parte de una gira por las provincias del sur. Lo que parecía ser una visita diplomática común pronto se tornaría en una tragedia de proporciones monumentales. Las tensiones étnicas y políticas en la región eran palpables, especialmente entre los serbios y el gobierno austrohúngaro. Los nacionalistas radicales, pertenecientes al grupo conocido como la Mano Negra, conspiraban en las sombras, alimentando un fervor nacionalista que finalmente se desataría en una violenta explosión. En un primer intento de asesinato ese fatídico día, una granada lanzada por un conspirador falló en alcanzar su objetivo, hiriendo al archiduque y a la condesa. A pesar del peligro, Francisco Fernando y Sofía continuaron con su jornada, sin saber que el destino les tenía reservado un encuentro más trascendental. Gavrilo Princip, a quien ves en la imagen, un joven nacionalista yugoslavo, acechaba en las calles de Sarajevo. Después de una serie de eventos fortuitos, se encontraría cara a cara con el heredero al trono austrohúngaro. Dos disparos resonaron en el aire, sellando el destino de Francisco Fernando y Sofía. En los momentos que siguieron, la conmoción se apoderó de Sarajevo y pronto del mundo entero. El asesinato del archiduque desencadenó una serie de reacciones en cadena que llevarían a la declaración de guerra por parte de Austria-Hungría contra Serbia, marcando el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial desata su furia. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Europa se precipitó hacia la oscuridad de la guerra. Lo que comenzó como un conflicto regional pronto se transformó en un conflicto global, sacudiendo los cimientos de las naciones y dejando cicatrices indelebles en la historia. Las declaraciones de guerra resonaron como truenos a lo largo y ancho de Europa. En cuestión de semanas, las grandes potencias del continente estaban inmersas en un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Las alianzas se solidificaron y el mundo se dividió en dos bandos. Por un lado, la Triple Entente, liderada por Francia, Rusia y el Reino Unido, y por el otro lado, la Triple Alianza, encabezada por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Millones de hombres fueron movilizados para servir en las trincheras, enfrentándose a un enemigo invisible y a condiciones inhumanas. Las expectativas de una guerra corta y gloriosa se desvanecieron rápidamente, dando paso a una realidad brutal y despiadada. Desde las trincheras del frente occidental hasta las vastas llanuras del frente oriental, la guerra se libraba con una ferocidad sin igual. Nuevas armas y tácticas militares emergieron, llevando consigo un costo humano inimaginable. El mundo contemplaba con horror mientras las batallas se desarrollaban, afectando a soldados y civiles por igual. Los soldados escribían en sus diarios sobre las condiciones insalubres, la constante amenaza de la muerte y la pérdida de camaradas. La guerra no solo se libraba en el frente, sino que también se sentía en los hogares, donde las familias esperaban noticias de sus seres queridos con corazones llenos de angustia. A medida que la guerra se prolongaba, los líderes mundiales buscaban una salida. Conferencias y negociaciones se sucedían, pero las soluciones parecían esquivas. Los imperios caían y las fronteras se reconfiguraban en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Declaraciones de guerra. El asesinato condujo a una serie de negociaciones diplomáticas entre las principales potencias europeas: Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y el Reino Unido. A estas maniobras diplomáticas
se le conocen como la crisis de julio. Lo más relevante es que Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar. Además lo hizo de forma intencionada para justificar una guerra contra Serbia. El ultimátum propuesto por Austria-Hungría no fue aceptado por Serbia, lo cual llevó a la declaración de guerra el 28 de julio de 1914. La declaración de guerra de Austria-Hungría contra Serbia desató una reacción en cadena de movilizaciones y declaraciones de guerra. Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizar sus tropas para apoyar a su aliado, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto. Alemania también declaró la guerra a Bélgica y Francia en los días siguientes. Bélgica era un país neutral. La invasión alemana de Bélgica violó la neutralidad de Bélgica, lo cual llevó a Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Y esto es muy importante porque la entrada de Gran Bretaña en la guerra marcó la expansión del conflicto a una escala verdaderamente global. Y esto se debe a que Gran Bretaña tenía un gran imperio colonial. Mientras las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, luchaban en el frente occidental, en el frente oriental, las fuerzas rusas se movilizaban contra Alemania y Austria-Hungría. Rusia declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría en agosto de 1914. En las semanas subsiguientes, Japón declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1914, aprovechando la oportunidad para expandir su influencia en el Pacífico. Italia, inicialmente miembro de la Triple Alianza, se mantuvo neutral para después unirse a la Triple Entente en mayo de 1915, motivada por promesas territoriales. La movilización militar fue un fenómeno generalizado en todas las naciones involucradas. Millones de hombres fueron llamados a filas, y las ciudades se transformaron en centros de actividad frenética mientras las naciones se preparaban para el conflicto. Entre el barro y la desesperación. La guerra de trincheras. A medida que las grandes potencias europeas se enfrascaban en un conflicto sin precedentes, las tácticas militares evolucionaron rápidamente. La guerra de movimientos iniciales dio paso a un estancamiento en el frente occidental, donde las trincheras se convirtieron en el hogar de millones de soldados. Las trincheras, cavadas a través del paisaje, se extendían a lo largo de cientos de kilómetros. Estas fosas eran más que simples agujeros en la tierra, eran líneas de vida y muerte. Los soldados se encontraban atrapados en un laberinto de barro, alambre de púas y desesperación. La vida en las trincheras era un infierno. El barro estaba por todas partes, las ratas eran compañeras constantes y el miedo a los ataques enemigos nunca desaparecía. Las trincheras eran una respuesta a la letalidad de las armas modernas. Las ametralladoras y la artillería hacían imposible el avance en campo abierto. Así, soldados de ambos lados excavaron en la tierra, creando una red laberíntica de trincheras interconectadas. Entre las principales batallas podemos destacar la Batalla de Verdún, en el año 1916. Esta batalla fue un conflicto feroz entre las fuerzas francesas y alemanas. La batalla de Verdún estuvo marcada por un asedio prolongado y una cifra escalofriante de bajas. La batalla de Verdún se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra de trincheras. Otra batalla muy importante fue la batalla de Jutlandia en el año 1916. En las aguas del Mar del Norte, la batalla de Jutlandia fue el enfrentamiento naval más grande de la guerra. La flota británica se enfrentó a la alemana en una batalla estratégica que, aunque indecisa, influyó en el bloqueo naval y la guerra submarina. La batalla del Somme, también en el año 1916, fue otra confrontación monumental. Las fuerzas británicas y francesas se enfrentaron a las fuerzas alemanas en una serie de asaltos y contraataques. Aunque no sin críticas,
la batalla tuvo un impacto significativo en la moral y estrategia aliadas. La batalla de Cambrai, en el año 1917, fue una batalla pionera y lo fue por el uso masivo de tanques por parte de las fuerzas británicas. Aunque inicialmente exitosa, la batalla ilustra los desafíos tácticos y logísticos de esta nueva forma de guerra. Otra batalla muy importante fue la del Marne. Esta batalla se erigió como una de las más importantes ya que consiguieron detener el avance alemán hacia París. Fue un enfrentamiento crucial que detuvo el ímpetu alemán y estableció las bases para las trincheras que caracterizarían el frente occidental. El hundimiento del Lusitania. Uno de los episodios más importantes y controvertidos de la Primera Guerra Mundial fue el hundimiento del transatlántico Lusitania por la Armada alemana. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, la guerra submarina desempeñó un papel crucial. Los submarinos alemanes patrullaban las aguas del Atlántico, alcanzando barcos de suministro en un intento de estrangular a Gran Bretaña. El hundimiento del Lusitania fue una tragedia inmensa. Las imágenes de los restos del barco y las historias de pérdida conmocionaron al mundo y generaron indignación. En Estados Unidos, la tragedia intensificó la presión para que Estados Unidos se involucrara en la guerra. A nivel global, aumentó la condena contra la guerra submarina sin restricciones y planteó cuestionamientos éticos sobre el uso de tácticas que afectaban a civiles. Los años 1916 y 1917 fueron un periodo donde la Primera Guerra Mundial experimentó cambios significativos en la estrategia militar. El año 1916 se abrió con la Batalla del Somme, de la que ya hemos hablado antes, una ofensiva aliada destinada a aliviar la presión sobre las fuerzas francesas en Verdún. Aunque resultó en enormes bajas de ambos lados, la batalla no logró cambios estratégicos significativos. El Somme se convirtió en un símbolo de la brutalidad y estancamiento de la guerra de trincheras. A medida que la guerra persistía, las tensiones sociales y económicas aumentaron en varias naciones involucradas. Rusia experimentó la Revolución Rusa de 1917, que llevó a la caída del régimen zarista y la eventual retirada del conflicto. Estos eventos tuvieron un impacto profundo en el frente oriental. El año 1917 presenció una serie de ofensivas en el frente occidental. La ofensiva de nivel buscaba romper las líneas alemanas, pero terminó en fracaso y descontento entre las tropas francesas. Sin embargo, la ofensiva de Cambrai, liderada por británicos y acompañada por el uso masivo de tanques, mostró nuevos enfoques tácticos. En abril de 1917, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. Su participación no solo trajo un nuevo impulso a las potencias aliadas, sino que también marcó un cambio en el equilibrio de poder. Los vastos recursos estadounidenses y la entrada de nuevas tropas cambiaron la dinámica de la guerra. La guerra submarina sin restricciones llevó al hundimiento del Lusitania en 1915, un incidente que contribuyó a la entrada de Estados Unidos. En 1917, las tácticas de guerra naval se intensificaron, con Alemania buscando cortar los suministros a las islas británicas y los aliados enfrentando el desafío del bloque naval. Entre los años 1916 y 1917, la guerra empezó a transformarse, tanto en los campos de batalla como en la conciencia global. A medida que las alianzas se reconfiguraban y nuevas naciones se unían al conflicto, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de entrar en una fase aún más intensa y decisiva.